El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad, el tema, el balance del trabajo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Y en una segunda etapa hablaremos de la presentación de un libro. Un nuevo escritor se lanza en El Salvador con un material importantísimo y que también ya está generando mucho de qué hablar a nivel internacional por la riqueza del contenido del mismo. Hablamos del diputado, el licenciado Carlos Germán Bruch, diputado por la Asamblea Legislativa, además es miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad como relator de dicha comisión. Es importante conocer el balance del trabajo de la comisión luego de un año de mandato constitucional por medio de las elecciones en el año 2021. Licenciado Carlos Germán Bruch, gracias por aceptar mi invitación y por estar reencontrándonos en este programa. Ricardo, muchas gracias. Qué agrado estar aquí contigo platicando, como lo solemos hacer también en el otro foro, cuando te invito y tú siempre amablemente llegas a compartir tus conocimientos y tus datos, sobre todo en algo que tiene que ver también aquí, que ya lo anunciaste, que vamos a hablar de ese anhelo del Salvador, de los salvadoreños, que es llegar a ser un país seguro, que estamos haciendo bastante, pero falta mucho por hacer, mucho esfuerzo. Y también gracias por hablar sobre el libro que también te vi cuando llegaste al momento de presentarlo en la Asamblea. Y yo aprovecho de decirlo, los salvadoreños que escribimos, no es porque yo sea diputado que el libro se haya presentado ahí. Claro. Cualquier salvadoreño está invitado siempre a, cuando publica algo, ir a donar 3 copias de su libro, porque queda en la biblioteca de la Asamblea para futuras generaciones, ¿verdad? Y para que tanto los salvadoreños como la gente que visita ese órgano del Estado, su biblioteca, que yo invito a visitarla, está ahí al otro lado de la Juan Pablo, no en el lugar donde se cuecen las habas, no en el Salón Azul, sino que al otro lado, un lugar muy bonito, la Casa Dueñas, que es nuestro centro de todos los salvadoreños cultural, y ahí pues fue presentado hace unos días. Chivo estar hablando aquí contigo y el tema que también me compete como diputado, como representante de los salvadoreños que nos eligieron, que tiene que ver con una de las comisiones en las cuales yo formo parte como relator, que es la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, así es el nombre que lleva. Así que, todo tuyo, cuando querrás. Licenciado, la última ocasión que usted estuvo en esa misma silla era campaña. Usted presentaba en este foro su plataforma legislativa a la población, que votó mayoritariamente por su casilla y fue de los diputados más votados por el departamento de San Salvador. Luego de un año de trabajo, usted ha estado en diferentes comisiones, ha sido un protagonista de diferentes trabajos legislativos, pero en este momento, hablando específicamente del trabajo de la seguridad pública, del combate a la narcoactividad, ¿cuáles serían los principales logros que se han conseguido a través del trabajo de ustedes? Mira, Ricardo, principalmente, cuando llegamos ese 1 de mayo a la Asamblea, no era para nosotros una sorpresa. Nos encontramos, claro, con un lugar que ya nos imaginábamos que estaba como estaba, en condiciones deplorables, tanto físicamente como en la administración. El presidente Ernesto Castro se dio el tiempo de investigar. Él recibió un órgano del Estado con 17 millones de faltantes en lo que se investigó de la presidencia del FMLN, de Sigfrido Reyes. Sí, Sigfrido Reyes. Pero también, como te digo, un lugar que estaba
valga el paréntesis para decir, ellos no iban más que a sesionar ahí al Salón Azul. Ahí, ese edificio en el cual nosotros estamos, y ahí están nuestras oficinas, encontramos, como te digo, un lugar bien destartalado, se habían robado incluso muebles de la asamblea, los anteriores habitantes, ¿verdad? Esas lamañas que tenían. Ellos no llegaban ahí nada más mandaban a los que tenían como plaza fantasma, que llegaban a veces a cobrar, o a los suplentes, pero ellos tenían unos edificios lujosos alquilados en la San Benito y ellos no bajaban hasta allá, solo para la plenaria. Eso es algo que el pueblo salvadoreño no sabía, pero que se llegó a descubrir, porque ahí estaban los contratos pues, donde ellos alquilaban, como te digo, lujosos lugares. Nosotros llegamos ahí, pero a lo que me refiero con que no era sorpresa es lo que encontramos con la institución como tal. O sea, sabíamos ya porque, bueno, habíamos visto todos los salvadoreños que en los primeros 2 años del gobierno de Nayib Bukele, él se topó con un Congreso que fue totalmente adverso y enemigo de los salvadoreños. Si nos recordamos, pues no quisieron hasta declarar la pandemia del COVID ilegal, a ese nivel de trastocamientos llegaron, ¿verdad?, por la ambición politiquera que al final no lograron, porque los resultados fueron tajantes. Pero se fueron por ese lado y lo que ya sabíamos los salvadoreños, sobre todo de una generación para atrás, yo fui periodista también, que desde esa asamblea pues era era la trinchera de negociación de mafias, ¿verdad? Eso nos encontramos, como te decía, no era sorpresa, pero se fue ya así como nos mandató el pueblo salvadoreño. Fuimos a tomar cartas en el asunto, por eso ese 1 de mayo del 2021 es un día histórico porque se hizo lo que se tenía que hacer a nivel ya ahí previendo para llegar, te estoy haciendo el camino a la seguridad de los salvadoreños, ¿verdad? Desde el momento que se cambiaron magistrados que pertenecían a grupos de poder, que estamos cada vez más claros y entendidos cuando han llegado a haber testimonios ahí en las comisiones especiales, que sí efectivamente la Corte Suprema recibía dinero de esa partida secreta. ¿Para qué? Pues para que funcionaran para ellos y sus mafias, ¿verdad? Eso es lo que teníamos. También, así como con la pandemia, también a Nayib Bukele se le negaron, y te voy a decir, a Nayib Bukele, al presidente de todos los salvadoreños, electo democráticamente también. Por eso valga decir de esa manera, a los salvadoreños se les negó tanto el poder decretar más ágilmente la emergencia por el COVID. Imagínate qué hubiera sido, cuántas vidas se hubieran podido salvar más si esos irresponsables que habitaban antes, o iba a decir funcionarios, pero no eran mafiosos que se habían revestido de cargos de funcionarios, hubiesen hecho bien su trabajo o mejor, porque lo que hizo ahí fue Nayib Bukele, pues saber llegar incluso a niveles de negociaciones que recordamos públicas, abiertas a las 4 de la madrugada, para rogarle a esos altaneros de que había que actuar en la pandemia. Pero también hubo otro caso, y que esto tiene ya que ver con lo que nos compete en términos de materia de seguridad, que fue la negación del presupuesto para el Plan Control Territorial, que estuvo pidiendo y el Gabinete de Seguridad a esta misma asamblea en esos 2 primeros años. Fueron los primeros meses, porque eso Nayib Bukele dijo, esto es prioridad, ¿verdad? Y también se le negó. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, como lo pudo ver toda la gente, todos los salvadoreños, hemos estado actuando con rapidez, con efectividad, por aquello que estaba rezagado y que aquellos ocuparon siempre como su coto de caza, como su trinchera. O sea, no vamos a hacer leyes, por ejemplo, la ley del agua, porque con ella se negociaba debajo de la mesa y tuvieron casi, creo que fueron 18 años sin tener una ley del agua. Ahora ya la tenemos, salió en 4 meses, ¿verdad? 4 meses que es poco comparado con 18 años. Lo digo porque también hay otras leyes que se están preparando, que se están revisando y que se van a hacer bien hechas en meses. Me refiero, por ejemplo, a otro tema que le interesa mucho, y yo estoy de acuerdo, yo también como salvadoreño, como la ley esta que va a desentrampar este desastre que dejaron con las AFP y las pensiones de los salvadoreños. También en seguridad, entonces, empezamos. Lo primero que se hizo, tú te diste cuenta, fue mandar archivo todo, no solo en seguridad, todo. ¿Por qué eso? Mandar archivo es una forma de decir, nosotros no vamos a continuar
ese trabajo, porque ese trabajo era un trabajo sucio, de mafias, de trances, de recibir dineros para estar calentando leyes que a veces durmieron el sueño de los justos. ¿Y qué teníamos entonces? Y me asombra, te digo, todavía están con ese sonsonete, porque estaba el otro día, oí esta semana, al gran representante de Arena, Portillo Cuadra, ¿verdad? Y lo digo así con esa risa, porque me asombra cómo todavía pues lo eligieron. Quedaron poquitos, pero él decía el otro día que por qué tenían que aprobarse cuando se pasaban los dictámenes con dispensa de trámite, que es una función para quitarle todo eso que ellos se aprovechaban de meterle todos los trámites posibles a las leyes para estarlas durmiendo y estar por atrás o debajo de la mesa negociando con las mafias. Eso es lo que ocupaba. Y él quisiera que todavía, y fíjate, y Rodrigo Ávila lo dice, ¿por qué no se metió a este tema a discutir más? Si es que no hay que discutir nada con Arena, ni con el Frente. Los salvadoreños no es lo que quisieron, y es lo que nos mandaron. Imagínate haber nosotros agarrado las leyes, porque hubiera sido más fácil, ¿verdad? La tarea ya hecha, mal hecha, de esas mafias, y nosotros agarrar esos estudios, nada, todo al archivo. Todo, o sea, mesa limpia, a trabajar bien trabajado desde el principio, y en seguridad no fue la excepción. Entonces tú has ido viendo que tanto lo que se ha ido aprobando en términos de presupuesto para el Plan Control Territorial, como nada menos esta semana aprobamos también lo que no existía, que es una ley de retiro para los agentes de la policía. No había. Crearon una PNC y no le crearon una ley de retiro a los agentes. Gente que ya sabemos han dado su vida, se han fajado durante 25 años, ¿verdad? Y no tenían una forma de retirarse, fíjate. O sea, estaban ahí a la buena de Dios, porque la gente de Arena, que fueron los que dieron vida en esos maltrechos acuerdos entre ellos y todas estas mafias de afuera y de aquí, porque esa fue componenda, ¿verdad? Ya lo sabemos. De Paz no tuvo nada, tú lo sabes mejor que yo porque has investigado las cifras de ese Salvador después de un conflicto inventado. Se inventaron también entonces un trance para seguir teniendo El Salvador con mucha gente muerta después de esas firmas, ¿verdad? Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que tuvimos y que hacer de inmediato? Ese tipo de leyes. Han habido también como una iniciativa que también se presentó en la Comisión de Seguridad, que es todo lo relativo a los delitos cibernéticos, y se llama Iconexos, o sea, que tiene que ver con eso, porque es muy amplio el tema. Uno ve aquí nada más un computador o una terminal, pero esto te maneja tu vida, tu agenda, tu trabajo, todo, todos lo sabemos. Tu esparcimiento, los libros, los podemos leer aquí, ¿verdad? De hecho, aquí también vamos a poder ver el mío. Entonces, sobre eso también habían yo te diría lo que había de leyes no se había tocado desde el 2014, y había sido una pintadita, como por decir, hagamos algo, ¿va? No hicieron nada. La finalidad era seguir resguardando, porque tú sabes que hackers y todo esto que están relacionados con pandillas, todos pertenecen a esas mafias que eran los que pagaban a los diputados antes. Entonces, en términos de seguridad, donde menos iban a actuar FMLN y Arena, porque además, fíjate, el negocio era redondo. Si hay menos seguridad en todo sentido, porque no solo estamos hablando de la seguridad de las agencias de seguridad que cuidan con hombres armados, sino que también las que tenían que ver con delitos cibernéticos. Rodrigo Ávila tenía una, ¿verdad? Hace años, yo no sé si todavía la tiene, una empresa que prestaba seguridad a las empresas, seguridad cibernética. Claro, lo mejor es tener un país que esa área está descuidada. ¿Por qué? Porque ellos prestaban los servicios y ellos vendían armas. El presidente que se fue preso del COENA vendía armas hasta los mareros. Bueno, primero al ministro ¿cómo se llama?, de defensa, que está preso también, para que él se las diera a los mareros y a las pandillas. O sea, ahí están todas esas. Yo no me estoy inventando que ellos tuvieron relación. O sea, al FMLN y Arena fueron siempre, los operadores, ¿ya?, entre las mafias y el lumpen, y las pandillas, y las maras, y los narcotraficantes. Ellos les hacían sus leyes más llevaderas, maquillaban un poco, ahí hacían lo que Portillo Cuadra quiere que nosotros hagamos y que no lo vamos a hacer en definitiva, ni que lo sueñe, que era darle largas, ¿verdad? ¿Por qué le quitan la dispensa de trámite a las leyes? Pues porque nosotros llegamos para trabajar con agilidad, con firmeza y sin titubear, porque los salvadoreños estaban ya hartos
30 años o más, y hablo específicamente en temas de seguridad, pero en todas las áreas, de observar los jueguitos de las mafias. De todos estos que te digo, ni siquiera se les ve el cacho, ¿verdad? Rodolfo Parker, a saber dónde, bueno, se sabe que está en Alemania, anda escondido porque la esposa es alemana, hasta que tenga que venir a rendirle cuentas a la justicia, porque tiene un caso ya donde se le solicita, el caso de los jesuitas. Y así tenés a los otros que no los vemos más. Aquel que decía periodista, pero que también era dentista, uno de Arena, que decía, aquí es que es imposible que haya mayoría calificada, ¿te acordás de aquel? Bueno, ahí tenemos, pues el pueblo quiso calificar, ¿ya?, nuestro trabajo, porque somos los representantes por primera vez reales. Y cuando yo te digo reales, que yo aquí en mis redes recibo a diario gente que me da información. Hay una que sí que me felicita, le digo, no me felicite tanto, que estamos haciendo nuestra obligación, por eso nos pagan ustedes. También nos regañan, también nos exigen, y yo lo sigo pidiendo, porque es una forma de tener claro que nuestro trabajo es y se debe a esos que nos pusieron ahí. No se debe a grupos de poder, no se debe a familias de empresas, no se debe a Carlos Herman Bruch, no le rinde cuentas más que a la gente que lo puso ahí para trabajar, que es la mayoría de los salvadoreños. Pero trabajo también por los que no votaron por mí, trabajo por los salvadoreños. No tengo relación alguna con ningún grupito de poder, con ninguna mafia, con nada. No trabajo para los imán, para los pomas, para como era antes, ¿verdad? Nada, nadie. Para las telefónicas, al contrario, ahí se enojan porque, como no sé si esto no es nuevo para nadie, ¿verdad? Pero las comunicaciones de nuestro país son ¿qué te digo? Algo pero detestablemente malo, pero cobran como que es Europa. Si yo vengo de vivir allá, cuesta lo mismo o más aquí, cuando aquí no te dan la cantidad de megas en internet, ¿verdad? Y lo que te dan no te funciona todo el tiempo, pues lo que quieren es que te salgas y gastes los datos que además pagas aquí. Ese es el gran truco. Entonces yo no le ando rendiendo pleitesía a ninguno, porque antes tenían que hacerlo, porque ¿quiénes fueron los que pagaron aquí al momento de las privatizaciones? Esas grandes empresas, ¿verdad?, que vinieron aquí y bueno, se oía, pues yo me acuerdo, oí una vez a una persona decirme $5,000 costó cada diputado cuando vinieron las empresas de telecomunicación, que han cambiado, han venido otras. Y ahí tenías tú entonces ese procedimiento dentro de esa asamblea legislativa. Eso es lo que precisamente hemos llegado. Falta mucho, ha trascendido un año. En ese año se han hecho cosas consistentes y los salvadoreños van a seguir viendo, ¿verdad?, que nuestro ritmo de trabajo, nuestro objetivo de trabajo es precisamente ese. Hacerlo mejor por ellos en cosas concretas, que tiene que ver con leyes o modificaciones o reformas que estaban ahí esperando y durmiendo el sueño de los justos, tal como lo quiere Portillo Cuadra, ¿verdad? Así la aproximación del diputado Carlos Herman Bruch sobre el trabajo en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad como relator que es parte de la misma. Cuando regresemos conoceremos el lanzamiento de este ejemplar del diputado Carlos Herman Bruch, que recopila parte de su trabajo profesional y que está plasmado desde afuera y desde adentro, cuando regresemos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos los televidentes a nivel nacional en señal abierta, cables Tigo, Claro y multiplataformas de redes sociales. En esta oportunidad el diputado Carlos Herman Bruch, quien es parte de la bancada del partido Nuevas Ideas. En este segundo segmento damos paso a la presentación de su libro, que hace unos días ha sido expuesto desde el salón Las Cuatro Columnas de la Casa Dueñas en uno de los anexos de la Asamblea Legislativa. Y como compartía el diputado Bruch, cualquier persona que tiene un material bibliográfico puede lanzarlo, puede solicitar este salón con el compromiso también de establecer un legado a la biblioteca de la Asamblea Legislativa. Y le voy a añadir a lo que acabas de decir, Ricardo, algo que ya lo hice y lo hicimos, pues yo invité también a otros compañeros, pero yo lo dirigí, es un joven de Jucuapa, que es escritor, que
que nos escribía, nos contacta, él se ha hecho amigo, seguidor de las redes, escribe muy bien y entonces hablábamos de la UCA hace un rato en el corte. La UCA como que no entendió en algún momento el tema de que, bueno, de las libertades que ellos hablan, de expresión, pero ellos iban a hacer el lanzamiento del libro, pero él pidió que yo se lo presentara, al igual que Mario Noel presentó el mío, siempre hay otro escritor que lo presenta. Y entonces cuando se enteraron y ya habían dado las invitaciones, la UCA dijo no, si está Carlos Herman, no, porque confundieron. Yo creo que fue un error que todavía estoy esperando que se disculpen con él, con el joven, pero no lo hicieron. Y cuando él me contó, y estaba bien abrumado, porque lógicamente yo le dije, espérate, tú como escritor salvadoreño tenés derecho, aquí es la casa de los salvadoreños, él tenía un libro, ¿verdad? Ya estaba hecho, así que conseguimos que el lanzamiento se hiciera en el mismo salón de los Cuatro Robles que yo hice el mío, ¿verdad? Esto fue antes, fue hace unos meses, ¿verdad? Lo cuento así con detalle tal como fue, porque yo creo que esas instituciones como la UCA, que están muy bien, una institución privada, que ha promovido la libertad, el respeto, ¿verdad? Pero que últimamente por quienes lo dirigen, no voy a hablar de una institución porque es muy grande y hay mucha gente, profesores, alumnos, exalumnos, pero unos cuantos echan a perder pues ese supuesto legado de los jesuitas que vemos en otras partes del mundo, y ellos atribuyen pues este tipo de acciones confundiendo. Se había enojado porque lo llevamos a una comisión al rector, donde tiene que dar todavía explicaciones por un montón de dinero que el FMLN le pasó desde la asamblea a la UCA, una institución privada, ¿verdad? Y por eso no han dado explicaciones, han hecho mucho refuego, hicieron una campaña, nos han mentado la madre, de todo, pero la realidad es que ellos se les dieron más de 25 millones desde el FMLN, sobre todo, ¿verdad? Desde la asamblea, fue aprobado por Arena también, esa era parte de las mafias, ¿verdad? Hoy te doy a vos, hoy me quitas aquí, hoy te pongo, todo eso, y a la UCA también. Entonces en la comisión que investiga los fondos, esos que se derivaron a ONG y fundaciones, también estaba la UCA y ahí fue citado el rector, y por eso hacía yo este comentario que sucedió con el libro. Entonces, en este caso Jairo, el joven escritor de Jucuapa, lo presentó ahí. Bueno, te puedo contar del libro, me gustaría al mismo tiempo. Ahí a la primera sí, ahí está el librito. Te voy a dejar esta copia a ti, en forma de agradecimiento también por haber asistido de ese día y por haberme invitado esta mañana a platicar, no solo del libro, sino que de mi trabajo respecto a los salvadoreños. Pero esto tiene que ver, como lo comenté ahí, cuando lo presenté y lo dice aquí en el prólogo, todas las personas tenemos mucho que expresar y que hacer. Tenemos una misión en la vida, es cosa de encontrarla, de buscarla. Yo siempre animo a los jóvenes que busquen ese camino. Ese camino puede ser en cualquier área, en la ingeniería, en la arquitectura, en la artesanía, en fin, cualquier tipo de expresión. Pero también tenemos, como es mi caso, estas reflexiones que yo he tenido siempre, mías, de ahí el nombre del interior, pero que gran parte de ellas, en su primera versión, las empecé a escribir viviendo fuera de El Salvador, de ahí que se llama Desde el Exterior Interior, ¿verdad? Desde el interior mío pueden descubrir a un Carlos Herman que quizás no lo pueden ver cuando estoy en plenarias o en comisiones o en entrevistas, pero que sí se expresa desde dos cosas que he venido haciendo desde que aprendí a leer y escribir. Y al mismo tiempo mi papá llevaba siempre todo tipo de periódicos, revistas en inglés, National Geographic, o sea, en mi casa había, bueno, bibliotecas, y entonces yo agarraba libros, periódicos todos los días, los 4, ¿verdad? Los 4 que habían en ese momento, matutinos, vespertinos, y yo leía mucho y hojeaba y preguntaba todo lo que pasaba. Acordémonos que antes no había internet, y esa era la forma de conectarse con el mundo. Y entonces yo desarrollé, me gustó mucho la fotografía, me encantaba ver también, o a veces me impresionaba con fotografías muy fuertes en estas revistas o periódicos, todo el conflicto armado de nuestro país. Lo fui, no te voy a decir entendiendo, era un niño, ¿verdad? Preadolescente, pero lo fui sintiendo y fue también haciendo cierta mella en mí, como en toda la población, ¿verdad? Y ya no digamos los niños, que son los principales afectados de eso que no entienden. Ya en años posteriores, siendo adulto, pues ya fui encontrando la forma de tratar de entender, pero como te digo, nunca voy a
y aquí lo plasma de alguna forma, nunca voy a congeniar en lo más mínimo, pero rotundamente no, con alguien que tiene que matar a otro porque piensa distinto. Que eso fue lo que hicieron aquí en nuestro país. Y metieron a un país entero engañado, y lo que es peor, engañaron a jóvenes para que fueran a pelear a la guerrilla, a jóvenes para que desde el ejército le dijeron que esa era su labor para defender la patria, y en fin, tenés a todos esos ahora que son los excombatientes, que lógicamente fueron engañados, no se dieron, pues los engaños no te das cuenta hasta que ya te los han realizado, y ahí tenemos un país que cayó entonces en este cisma, en este trauma, en esto que todavía se vive. Nada menos las pandillas son parte de ese flagelo creado por estas dos fuerzas de mafias, y que como niño a mí me afecta. Y ahí está plasmado también lo que yo empiezo. Hay un cuento, en ese libro hay un cuento. Yo escribo también, pero aquí quise poner uno solo porque quería darle la seriedad y el respeto que tiene ese cuento, y ese es el que tiene que ver con los niños pobres de nuestro país. Cuando yo como niño empiezo un poco de golpe a darme cuenta que había niños con los que yo jugaba a la salida de la iglesia que me llevaban, y ahí yo cuento, me llevaban obligado, porque así te llevaban a la iglesia, ¿verdad? Y yo esperaba salir porque afuera estaban los niños que cuidaban los carros, ¿verdad? Y yo salía antes, me le escapaba un poco, así ya cuando veía que el cura estaba dando las bendiciones, me iba y me les escapaba a mis papás y me iba a jugar con niños que yo no sabía que eran en esta forma, porque las sociedades mantienen estas diferencias. Pobres tienen que ser pobres porque ya pues de adulto lo entiendo, lo estuve hablando hace poco con Dagoberto Gutiérrez, lo dijo tal cual. Los pobres son los que alimentan a los países ricos y a los ricos. Ha sido un aprovechamiento histórico, ¿verdad? Entonces a ellos les ha convenido, a esas grandes potencias que respetan la democracia según ellos, pero quieren que siga habiendo pobreza en nuestros países. ¿Por qué? Porque les hacen el trabajo a ellos. Y entonces a lo que no pueden pagar allá, porque en esos países hay leyes para que no haya pues esclavitud moderna, digamos, aquí han venido a hacerla, y mientras tanto financiémosle guerra y que se den duro porque así van a estar sumidos, que es lo que han querido, ¿verdad? Amigos televidentes y cibernautas, presentamos ante ustedes este ejemplar de reflexiones desde el ex interior de Carlos Herman Bruch. Como programa siempre estamos apoyando a los escritores, a las escritoras nacionales. Brindamos este soporte porque reconocemos y honramos esta labor extraordinaria de producir material desde El Salvador. Es importante, ustedes han escuchado de los labios de su autor, de su escritor, el porqué del nombre. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y es el homenaje y la honra el día de la presentación a su padre. Sí. ¿Y qué plasma el corazón de Carlos Herman sobre su papá? Si me permitís un poco, porque ahí hubo también una coincidencia, porque hubo otro padre, que no era mi padre, pero era padre de profesión, que era Sáenz Lacayo, que falleció minutos antes de comenzar esta presentación, casualmente, y este es el otro padre, yo lo conocí como periodista, que está también aquí. Hay una fotografía que yo le hice como periodista de él, la voy a buscar, aquí está. Ahí está el monseñor, en aquel año 99 creo que fue esta fotografía, ¿verdad? Aquí en el índice, el texto tiene que ver con reflexiones, ¿verdad? No tiene que ver directamente con la imagen. Atrás hay un índice donde cada fotografía de todas las que se ven en el libro tienen una corta explicación. En este caso dice Fernando Sáenz Lacayo, arzobispo de San Salvador, que era en ese momento. Falleció un poco antes de yo presentar el libro, no lo sabía. Pero mi padre, Herman Bruch, que tú conociste, con quien teníamos una relación buena de padre e hijo, pero fíjate que teníamos también algo más chivo, que era una relación cuando yo me hice adulto, mi papá siempre permitió, ahí se puede decir, la libertad en la casa. Fíjate, se corrió el riesgo porque lo normal es prohibirle al hijo y prohibirle todo, y todos los que les han prohibido todo, me acuerdo, cheros míos que les prohibían echarse los tragos, más bolos terminaron. En mi casa nunca hubo prohibición, nunca hubo bares con llave ni botellas escondidas. Sin embargo, pues, yo me tomé mi primer trago por elección mía a los 21 años. Y ahí estaba, mi papá tenía un bar
bonito, bien variado, digamos. Botellas de que le gustaba el whisky, le gustaba todo eso. Y yo me decía, tomemos una cerveza, no me gusta. Yo tomé la decisión de tomar porque él promovió la libertad. Y cuando nos atrevemos a respetar, primero a entender y a vivir la libertad, y aquí voy a citar a un escritor alemán, Erich Fromm, que escribió el tratado sobre el miedo a la libertad, te das cuenta de que es un camino quizás un poco más complicado, pero que te deja más frutos. Y como padres, y por eso también hago el homenaje porque el mío murió en los días de la pandemia, no de COVID, de una enfermedad que ya tenía crónica, pero ese es el legado que en el caso mío dejó, el siempre respetar la libertad de otros y también que se le respetara la de él. Eso se podía ver en las conversaciones que él tenía con sus amigos, con opositores de pensamiento. Él nunca creyó en tener que matar a alguien, por eso es que él se peleó con los areneros, porque él era de derecha, pero se peleó y los hizo de lado. ¿Cómo se les ocurre? O sea, realmente eso es atentar, eso es tenerle miedo, ¿ah? Y no saber entender los miedos y ir a aniquilar al otro, ¿eh? Y caes como un asesino, que es lo que terminaron los areneros y sus fundadores sobre todo, ¿eh? Ahí andan algunos sueltos, todos cacaricos, pero ahí andan, pistoleros y toda esta cosa, bueno, escuadroneros de la muerte. Pero mi papá se retira de todo esto, pero él tenía sus ideas, y nosotros en algún momento, como te decía ya de adultos, una vez un director de un canal de televisión nos vio que nosotros nos reuníamos, yo trabajaba en un periódico, en un restaurante, y ahí nos dábamos cita a almorzar, y cuando a veces teníamos un poquito más de tiempo, nos quedábamos platicando, a veces era en la noche, en la cena, y ahí discutíamos. El arte de discutir no es el arte de pelear ni de aniquilar al otro, es escuchar los argumentos, y si tú tenés otros, pues ponerlos en la mesa, porque eso nos enriquece a ambos, ¿no? Esa es la verdadera buena discusión. ¿Le ganaba usted a su padre? No era competencia, sin embargo éramos dos generaciones distintas, y en ese programa que se llamó Bruch versus Bruch, yo todavía sigo encontrando gente que lo veía, y esto pasaron ya 20 años, más o menos, y fíjate que una vez me paró un policía, y me detiene, y yo dije, ¿qué habría cometido? Estaciones, y se acercó y me dijo, no, usted no cometió ninguna infracción, solo quiero agradecerle por el programa, porque gracias al programa suyo con su papá, con mi hijo de 15 años, hemos podido practicar esto de yo dejarlo que se exprese, oírlo, y él también me oye a mí. Antes nos peleábamos nada más, fíjate que me dio, yo solo con ese testimonio, yo dije, ahí cumplió su cometido. Sin embargo, seguí haciendo otros programas como Generación, que era directamente con los jóvenes, ya no con mi papá. En el caso de él, toda la vida, hasta el último momento, bueno, él agonizó 6 días, yo tuve la dicha de venir a acompañarlo a empezar ese otro camino, y por eso le dediqué en memoria a él esta versión, y es cuando acompañas hasta su último momento a irse victorioso de esta vida, a quien te dio la tuya y te recibió en ella para enseñarte a vivirla, puedes decir que has aprendido algo sobre el amor, ¿verdad? A un gran hombre, a la memoria de mi padre, y aquí le escribo una canción que le cantaba en inglés, We will meet again, nos encontraremos de nuevo. Siempre hablábamos de la muerte y qué habrá después, y yo estoy seguro que ahí nos vamos a encontrar, no sé dónde, porque yo no tengo idea ni cómo, ni dónde, ni tampoco soy muy ritualista, pero yo sí le canté minutos antes de morir esa canción, We will meet again, nos vamos a volver a encontrar con el viejo. Pero aquí lo que pasó en esta vida, él me dijo, mira, tengo mis maletas listas porque hice lo que en esta vida, se murió Hermann Bruch murió muy conforme con su vida, muy a gusto, él no pidió más, pero tampoco pedía menos, sino que hacía, y eso nos enseñó a los hijos. Busquen lo que ustedes creen que quieren, siempre y cuando sea real que lo quieren y que lo aman. No es cosa de que yo quiero tener un carro último modelo y entonces voy a ir a robar para tenerlo, no, eso es faltar a los principios y hacerle daño al otro. Enseñar a respetar y amar es una de las grandes labores que tenemos como padres, ¿verdad? Yo también soy padre de 3, de hecho está dedicado a María, a Sebastián y Matías, pongo aquí en este libro, en quien pues yo mi labor como padre he tratado en el momento, ellos ya están adultos, de hacer lo mejor que pude, con fallas, porque de las fallas también pues uno tiene que rectificar después, como un ser humano. Nunca me planteé ante mis hijos como una figura
perfecta, ni mucho menos. Y con mis hijos practico mucho la conversación, la discusión abierta, y los escucho y te digo, a veces me sacan unos argumentos que me hacen así, mira, me tasean todo, porque son nuestras generaciones. Y si algo que yo admiro es las generaciones, la juventud, ese joven que viene empujando, inquieto y que a veces no se mide, pero está bien, hay que dejarlo, siempre y cuando tenga esos principios de respeto, ¿verdad? De cumplir con las leyes, hay que enseñarle también, porque si no cumplís con las leyes allá afuera, mira lo que pasa, pues vas a engrosar la cantidad de habitantes ahí en Mariona y en todos los penales. Y esa es la labor de un padre, es una labor también de enseñar respeto, ¿verdad? Así como respetar las leyes, respetar a tu entorno, y eso es algo que como país estamos todavía en una gran deuda y hay que trabajar mucho en eso. Yo he visto en este volver mío, porque estuve viviendo fuera 15 años, que hay un avance, pero nos falta. Y lo esencial es hacer lo que decía aquella canción de Michael Jackson, hay que empezar por el hombre o la mujer del espejo, por uno mismo. O sea, si yo no me respeto a mí mismo, si yo no me entiendo a mí mismo, me va a costar mucho respetar y entender al primero que tengo a la par, a mi pareja, a mis hijos, a mis jefes, a mis compañeros, a mis amigos. Y yo creo que, bueno, en este libro está plasmado parte de eso también. Creo mucho en eso, no es fácil, pero aquí está expuesto de alguna u otra forma ese afán de tratar de transmitirle aquello que yo he sentido, que yo he ido entendiendo de mi vida, y la comparto pues de una forma que se traduce entre texto y foto. Y si me permitís un par de minutos, porque esto que voy a leer aquí tiene específicamente que ver con lo que hablábamos en el primer bloque, que es la seguridad, y desde la guerra a las pandillas. Yo en el año 2004, por eso le puse aquí la fecha a esto. No todos tienen la fecha cuando fueron escritos, porque fueron hechos, como te decía, pero esto sí estaba yo aquí, todavía no me había ido. No me había sentido seducido a irme a dejar esa maravilla de país que tenían los areneros con no sé cuántos muertos violentos al día, ¿verdad? Que lo digo con ese cinismo porque a mí me preguntaban, ¿pero por qué te vas? Pero porque yo no quiero que mis hijos crezcan con esto que están dejando. En ese momento gobernaban los areneros con Tony Saca, que miremos cómo terminó, ¿verdad? Y yo escribí en este caso algo que vino fruto de una frustración. Cuando yo siento que no puedo procesar algo, yo invito también esto a hacerlo a todos, que se expresen de una forma que no le van a hacer daño a nadie, ¿verdad? Escriban en un papel, pinten, los jóvenes, buenos grafitis, no señales de violencia, que están además prohibidas, ahorita se van presos, pero cuadros, expresiones, danza. Mirá, los jóvenes ahora, la Alcaldía de San Salvador con el Ministerio de Turismo están haciendo un trabajo espectacular, y en todas las alcaldías del país, que los salvadoreños han querido que sean dirigidas por este nuevo proyecto. Y yo escribí en esa ocasión algo que vino o fue fruto de una frustración que tiene que ver con esas maras que yo sentía que estaban siendo protegidas, como ahora sabemos, por esos grupos que antes gobernaban. Y lo hice usando una figura un poco, algunos dirán, bueno, aquí se los voy a leer, se llama Ave Marero. Aquí va a quedar aquí te voy a estar en el libro. Dios te salve, marero, lleno estás de tatuajes. El juez está contigo, recordemos, año 2004. ¿verdad? Bendito tú eres entre todos los gobernantes y bendito ante la cúpula de los derechos humanos entre comillas. Ay, marero, mal hijo de Dios, juegas con nosotros, los pagadores de impuestos, a los que por ti ahora nos llega la hora de nuestra muerte. Amen. Ese eso fue lo único que se me ocurrió escribir, porque yo soy creyente de la Virgen María y está el Ave María, pero en este caso yo con todo ese cinismo decía, miren, dejen de matarnos. 2004 fue escrito esto, porque ahí tenemos a esas cúpulas de los derechos humanos que ya sabemos lo que son, mafias pagadas. Bueno, las mafias los pagan para que creen controversia. Más los jueces que tenían ellos también y que tienen todas estas mafias pagadas para que los dejaran libres al nomás cometer un delito. Ahora ya eso como tú sabes y bien saben, se les acabó, y hay una guerra que se está llevando a cabo contra las pandillas y que se está ejecutando, y te puedo asegurar que no se va a perder. Se está ganando y se va a seguir ganando, y quienes van a ir al único lugar donde pertenecen, donde deben estar, son aquellos que le han hecho daño a la mayoría de los salvadoreños, que han tenido
amedrentados, que han ido asesinando a sus hijos, a su familia, aunque así los medios pagados por esta mafia traten de decir lo que quieran, la realidad es una, y es que esas pandillas ya están siendo doblegadas, hay más de 28,000 detenidos y ya varios juzgados y que no van a salir antes de 40 años de la cárcel. ¿A dónde pueden adquirir estos ejemplares? Mira, de momento está por salir en Amazon la versión digital. Voy a anunciar en mis redes porque hice un primer tiraje, ¿verdad?, que ya se acabó, y ahorita voy a sacar otro donde van a poder ir a las diferentes librerías que voy a anunciar. Escriban en mis redes, están todas bajo mi nombre, hayan visto seguramente que aparece Carlos Herman Bruch, B-R-U-C-H, ahí lo buscan, hay diferentes, están en todas las plataformas, y ahí yo les voy a indicar porque ahí se están con este nuevo tiraje ajustando las otras librerías donde van a estar. La UCA, por cierto, también me ha pedido, vamos a ver si no se echan para atrás, ¿verdad? Yo diría que si van a respetar la libertad de expresión, como le dicen, hay que demostrarlo en la acción, ¿verdad? No solamente diciendo en conferencia y todo. Este es Carlos Herman Bruch, un ciudadano salvadoreño que se ha expresado libremente. No he pactado con mareros, no lo voy a hacer nunca, es simplemente mi forma de ver la vida y vamos a ver si ahí han vendido otros míos anteriormente, así que, pero también van a haber otras librerías que yo voy a estar anunciando. Escríbanme a partir de ahorita, una semana, 10 días, pero pueden escribirme ya en este momento. Y ahí están mis compañeros de mi equipo de trabajo atendiéndolos creo que quedan algunos todavía de este primer tiraje y se los podemos hacer llegar con todo gusto, ¿verdad? A ti te va a quedar ya me lo estoy embolsando de vuelta, me va a salir la corcovita, como decían. Bueno, así la presentación de este libro por parte de Carlos Herman Bruch. Sin duda felicitamos este esfuerzo y deseamos que los objetivos, la visión de este lanzamiento sea de bendición para la vida de Carlos Herman Bruch y para el país. Ganamos un nuevo escritor. Cuando regresemos más de la vida del diputado Carlos Herman Bruch. Regresamos. En esta oportunidad, el licenciado Carlos Herman Bruch, conversando sobre los temas de seguridad del país y la presentación de su libro. Diputado, hace unas semanas estuvieron en el municipio de Soyapango desarrollando una sesión oficial de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad. ¿Por qué Soyapango? ¿Qué encontraron ahí luego de ese reporte ejecutivo de la doctora Nercy Montano? Mira, Nercy, la alcaldesa Nercy Montano, es una mujer que a mí me ha asombrado lo que ella ha llegado a hacer a partir de todas las problemáticas que han tenido todos los municipios que sabemos que en nuestro país estaban en manos de unos o de otros, ya los descritos en el segmento anterior, ¿verdad? Ella sobre todo logró visualizar este problema que tú lo tenés también bien entendido porque es tu especialidad como investigador, como alguien que sabe hablar también con números y resultados, que Soyapango ha sido pues el municipio que ha tenido históricamente los mayores índices de delincuencia, de muertes por violencia, bueno, la cuna de muchas de las pandillas, cuna y dormitorio, ¿verdad? Entonces ella, fíjate que sin hacer mucho alarde, pero ha ido avanzando a tal nivel que hay un sistema de observatorio que está ahí con la policía y la fiscalía ahí mismo, donde hay, bueno, no sé, tú lo has visitado, pues, o sea, estamos hablando de una habitación que es casi el doble de esta, con pantallas, y que, se los digo a los que quieran todavía atreverse a hacer algún tipo de malandrinada, no se atengan, porque les pueden ver hasta la marca de la camisa a varios metros, pueden darle seguimiento, o sea, seguimiento las cámaras y las máquinas, en concordancia con la policía. Y entonces si alguien comete cualquier tipo de delito o que parezca sospechoso, porque hay alguno de estos
novios machitos que se ponen a pelear y a insultar y a pegarle a las mujeres, porque hay de eso, los detectan las cámaras, inmediatamente los siguen y allá los van a detener. ¿Verdad? Ahí nomás, se les pueden ir un poco, pues porque tienen que saber que hay cámaras que los están viendo. Hago un paréntesis antes de que salgan aquellos pseudodefensores de las libertades. En Europa tenés cámaras por todos lados. Ahí he vivido en 2 países, pero los que he visitado, tú vas y hay cámaras y te están observando. El que no está haciendo nada ilegal, ilícito, no tiene que temer. Aquellos como esos periodistas, ¿verdad?, que andan inmiscuidos con mareros y que ellos mismos pues están metidos en eso, bueno, tienen hasta órdenes de ¿cómo se llama?, judiciales por intentos de violación y todo eso. Eso sí dicen que eso coarta la libertad. De nada. El que anda en algo ilícito tiene que saber que, y hablamos de Soyapango, por eso es que me viste ahí como Comisión de Seguridad de la nueva Asamblea Legislativa junto a mis compañeros, que además llegaron los de la Comisión de Defensa, porque tú sabes que Defensa y Seguridad estamos actuando desde la Asamblea, así también apoyando al órgano ejecutivo en conjunto, porque es la defensa de los salvadoreños, tanto de afuera como de adentro, pero ojo, también es de afuera, porque acordémonos que todas estas pandillas, de alguna forma, bueno, Estados Unidos soltó a sus propios delincuentes, aunque como eran salvadoreños de nacimiento, y los empezaron a mandar. ¿Te acordás cómo venían aviones y aviones hace unos años? Ok. Eso fue deliberado, porque en cierta forma respondía a esas políticas que yo decía de hagamos siempre de estos países lo más invivible, porque por otro lado también nos va a llegar mano de obra barata, ¿verdad? Que eso es lo que yo encuentro lo más miserable que puede haber de cualquier persona que dirija las vidas de cualquier persona en cualquier estado. O sea, aquí los que promovieron que hubiese ese éxodo, lo promovieron porque eran esos grupos de poder, esas mafias que sabían que, bueno, ahí hagamos invivible este país, insufrible este país, para que la gente vaya, ponga su vida, a ver si no los agarran, porque eso es también la otra pantomima que había, ¿verdad? Y si logran llegar, pues van a estar mandando remesas, ¿verdad? Esa es la gran economía de Manuel Enrique Heinz y de todos estos areneros, borrachos no, te lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? Esa era la gran craneada, ¿verdad? Esa es la gran economía que dejaron los areneros, y tú lo sabes muy bien. Mandemos a todos los salvadoreños, y te digo miserable porque era una forma, ¿cómo lo hacían? Hagamos invivible este país. ¿Cómo? Cero seguridad. Digamos que hacemos plan mano dura, o digamos en las campañas como Norman Quijano, pero al mismo tiempo negociaba a espaldas, ¿verdad?, a escondidas, pero lo descubrimos, para incluso financiar y pactar con pandillas por votos, con vidas humanas. Pueden matar hasta 2, les decían, fíjate. Y Paolo Luers, ahí el mercenario de la información de ellos, que antes vino y era mercenario de la información del FMLN, porque los mercenarios, tú sabes, pues ese es el nombre que lleva quien se venda al mejor postor para cometer cualquier tipo de actividad que raya con lo lícito. Paolo Luers, uno de esos. Pollo Samayoa, otro. Grandes intelectuales según ellos, pero lo que hicieron fue apoyar este tipo de mantener el status quo de nuestro país. Lo que estamos ahora los salvadoreños, que nos han elegido, y los que estamos por ellos, cambiando, y sí, cambiando desde raíz. O sea, aquí no es nada que vamos a considerar. Ahí decían, es que los pesos y los contrapesos, ¿qué pesos de nada? Ahí decía mi compañero y jefe de fracción, Cristian Guevara, los pesos que se echaban en un bolsillo y los contrapesos en el otro bolsillo. Eso es lo único que tenían. ¿Democracia? ¿Cuál democracia? O sea, una democracia pintada a su forma, ¿verdad?, que eran estas mafias, diciendo que era democracia. Esta es la democracia que se está haciendo, donde realmente son los salvadoreños en primer plano. Bueno, en Soyapango, también Ilopango, pero como el mayor municipio, yo hacía una intervención en esa visita y decía, la ciudad capital de El Salvador debería llamarse Soyapango, porque es más grande y tiene más habitantes, ¿verdad?, y tiene más fuerza que si la inducimos a que sea una fuerza positiva, que va a tomar un tiempo, porque acordémonos que lo que se creó en esos 30 años fue todo lo que conocemos nosotros y ese estigma que tiene Soyapango. Pero se podría llamar la ciudad capital Soyapango por su grandeza, por la grandeza de la gente. Yo conozco, mira, mucha gente en Soyapango y es gente entrañable, como somos los salvadoreños, gente linda, como dice una compañera diputada. Pero mira,
ahí lo que teníamos que hacer es simplemente como Estado llegar a desarticular. Y no solamente en una fase del Plan Control Territorial, que tú sabes que se llama, por algo se llama incursión, también en la fase número 2, que es la que tiene que ver con evitar, con prevenir que esos jóvenes, que esos niños, esos preadolescentes caigan. Ahí están los cubos, ahí está la labor de tejido social, ahí lo estamos viendo, y también es labor de la Comisión de Seguridad aportar y promover esto. En Soyapango se está haciendo y va a ser el primer municipio, está haciéndolo con la conducción de Nercy Montano, incluso nos habló de estudiar una ley de seguridad ciudadana, porque lo que hay es una ley de seguridad pública, pero esto ya es un paso más, y ella se va a sentar, nos vamos a sentar como legisladores y con expertos. Ahí creo también que vamos a poder contar con tus siempre acertadas, no solamente datos, sino que también conocimientos y lo que tú sabes, para seguirle dando a nuestro país. Ahora, en Soyapango es donde tenemos ese flagelo, donde todavía falta mucho por combatir, pero ya decía, se cuenta con un centro que está creciendo, que se está cada vez alimentando. En tecnología, nada que envidiar, y te digo porque yo allá, sobre todo en Alemania, andaba pendiente y siempre observando, y como periodista, nada que envidiar, tecnología de punta. Así que lo que yo les recomiendo, si algún malacate está viendo este programa, que no se atenga, porque sí o sí va a caer, va a ser detenido. Y fíjate, esto es lo bueno. Yo te hablaba de los escuadrones de la muerte, que ellos con pensar distinto ya te hacían delincuente en aquellos años, ¿verdad? No, ahorita en esta guerra contra las pandillas es una guerra táctica. Sí, hay mucho. Tú estabas hablando el otro día y mostraste el armamento que ha llegado, y hay mucho de tecnología, otra que no se puede decir públicamente, pero lo que ha habido es táctica. No ha habido ni una bala, se han detenido 28,000 personas, no han habido muertos. Creo decir, sin equivocación, o tal vez hubo uno que andaban drogados los pandilleros y arremetieron y fueron, cayeron en combate. No era bajo el régimen, sino era previo, ¿verdad? Era agresiones ilegítimas mientras la policía patrulla. Durante este régimen, entonces, se puede decir que ha sido una guerra limpia, la que ni siquiera ya esos grandes países que pregonan su democracia y que vienen aquí a meter las manos, que es lo que han hecho históricamente, las manos y las patas, ¿verdad? No han podido hacer. Nosotros sí lo estamos haciendo, y hay un reconocimiento a nuestro, a mí me gusta llamarle comandante en jefe también. Nayib Bukele es nuestro comandante principal, general. Él dirige ¿cómo se llama?, el Gabinete de Seguridad, y por supuesto el ministro Villatoro, el ministro Merino Monroy y el director de la policía, que trabajan junto con la inteligencia para que esta guerra contra las pandillas se esté ganando, y se va a ganar sí o sí. Eso queda claro, queda también mi compromiso y el de mis compañeros de la Comisión de Seguridad y de toda la bancada CIAN, porque eso es lo bueno. Nos apoyamos todos en nuestras iniciativas y se vota por los salvadoreños cada vez que nos ves ejercer el voto, que lo hacemos por quienes nos pidieron que se cambiara lo que aquí dejaron todos estos en el pasado. Muchas gracias. Con todo gusto. Licenciado Carlos Bruch, por su visita, por esta aproximación a una rendición de cuentas. Felicitarle nuevamente por el libro y agradecerle también por el ejemplar. Amigos televidentes y cibernautas, ha sido el licenciado Carlos Germán Bruch, diputado de la Asamblea Legislativa, y también quien nos ha presentado parte de su trabajo bibliográfico, que usted puede comunicarse a sus multiplataformas de redes sociales para adquirir un ejemplar. Y bien rapidito, Ricardo, sí, solamente los invito a que busquen en las redes, que me escriban, no solo, te digo, no es para felicitación, díganme aquello que no les parece, pero también denuncien. Eso es algo crucial. Mira, el otro día cayeron las últimas bandas allá en Santa Elena por denuncia de los vecinos. Háganlo, porque además es una labor de todo buen ciudadano. Muchas gracias a ti, y también mis saludos a todos los televidentes. Espero estar platicando contigo nuevamente aquí o allá en mi espacio, pero agradezco este que me has dado, sobre todo también para hablar de mi libro, ¿verdad? Aproveche usted esta invitación del diputado Carlos Bruch, escríbale a sus redes sociales, denuncie, reporte y busque la ayuda que él ha ofrecido en esta oportunidad. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.